Hola, ¿cómo están amigos? Nuevamente estamos de vuelta aquí, trayendo un poquito de la palabra del Señor. Es tan importante que estemos buscando en la palabra del Señor porque en la Biblia nos muestra el Señor la revelación de su esencia, de su personalidad. Fíjate que muchas personas, he platicado con personas y me dicen, yo sí creo en Dios, pero no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres y la Biblia se equivoca. Y argumentos como esos, que en realidad solamente no les consta, lo oyeron de otras personas y lo argumentan ahora. Pero yo quiero animarte a que busques en la Biblia, que leas en la Biblia. Vas a encontrar bendición, te lo garantizo. Yo era un escéptico, yo no creía en el Señor y de pronto la Biblia para mí era un libro más, hasta que un día el Señor me retó a leerla, a buscar en su escritura y Dios me conquistó. Igual pasó con un varón, estaba yo visitándolo en la cárcel y cuando agarró una Biblia que tenía ahí y se burlaba, yo le dije, te hago un reto, el reto es que leas la Biblia. Cuando la hayas leído, entonces vamos a platicar de ella. Y tomó el reto y se puso a leer la Biblia y la terminó. Cuando él estaba leyendo la Biblia, él fue transformado, él fue regenerado por la palabra del Señor, se convirtió a Cristo, recibió el bautismo del Espíritu Santo, y ahí donde estaba empezó a predicar, se cambió de prisión a otra prisión, lo cambiaron, y comenzó a predicar allí, abrieron una iglesia, le puso el nombre de la iglesia, Betel, también porque estamos en Cerritos, familia Betel Cerritos, y es una bendición maravillosa conocer la palabra del Señor. Nos falta mucho por conocer, tenemos que estar constantemente leyendo la palabra del Señor y buscando, porque el mismo apóstol Pablo nos decía, no pretendo que yo ya haya alcanzado, ¿verdad? Sino que me esfuerzo, no como golpeando al viento, sino que eh, trato de correr la carrera de una manera mejor. Y decía Pablo, dejando el pasado, me extiendo hacia el porvenir, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo, que era erudito, ¿verdad? Yo pienso que Pablo hubiera querido en su corazón ser sumo sacerdote, ser sacerdote en su tiempo, pero tenía un impedimento muy grande que él era de la tribu de Benjamín. Entonces ahí él estaba impedido para eso. Sin embargo, Dios lo usó de una manera tremenda. El mismo apóstol Pedro habla diciendo que hay ciertos escritos de nuestro amado hermano Pablo que son difíciles de comprender porque se necesita la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien nos va a enseñar, nos va a bendecir, nos va a cobijar, nos va a fortalecer, nos va a ayudar, nos va a guiar. Es el que da vida, es el Espíritu quien vivifica, es el Espíritu Santo de Dios quien nos protege, quien nos guarda, quien nos bendice, quien nos ayuda y en tiempo de necesidad y de angustia nos fortalece. Es por eso que esta tarde, este día, yo te invito a que le pidas al Señor el Espíritu Santo. La manera de pedirla es pedirle al Padre, Padre, envía a tu Espíritu Santo sobre mi vida en el nombre de Jesús. Esa es la fórmula, porque dice la palabra del Señor que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo lo haré, le será hecho, le será dado. Y es la fórmula correcta, ¿verdad? Pedirle al Padre, Padre, danos al Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Cuando eso sucede, entonces comenzamos a caminar en el Espíritu y hay muchos beneficios que, que se obtienen por tener al Espíritu Santo de Dios de tu parte, de tu lado, habitando en tu corazón. Por ejemplo, leíamos Efesios, donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
quien te enseña realmente, quien te revela a Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios. Y la misma palabra lleva la esencia del Espíritu de Dios. Es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces, cuando tú buscas en la palabra de Dios, viene la fe, porque la fe la da también por el Espíritu Santo. Y tú alcanzas a tener confianza, certidumbre, y caminas tomado de la mano de Dios. Y bueno, no solamente eso, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Amén. Es una bendición. Hace unos días yo platicaba esto, que hay una maldición operando sobre la tierra como tal. Esa maldición surge en Génesis cuando el Señor le dice a Adán, por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra. Y esa maldición deshabilita a todo lo terrenal para participar de lo celestial. Entonces viene Jesucristo para transformar, para regenerar al hombre carnal, hacerlo espiritual y darle la oportunidad, habilitarlo para entrar en el reino celestial y habitar en la casa de nuestro Padre. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que ahora nuestra ciudadanía ya no es terrenal, sino que es celestial. Dice la palabra del Señor que ahora ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, ahora somos compartiendo el reino de Dios con Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que ahora nosotros somos herederos, coherederos juntamente con Cristo Jesús, pero no solamente eso, somos conciudadanos de los habitantes del cielo, juntamente con los ángeles, juntamente con los arcángeles, juntamente el Padre, el Espíritu y el Hijo, los habitantes celestiales, y nosotros somos parte de ellos, de ese reino, si nosotros andamos en el Espíritu. Pero ¿cómo comenzamos a andar en el Espíritu? Bueno, el primer paso es recibir a Jesucristo, porque todo hombre al nacer y al tener el conocimiento de lo bueno y lo malo, comienza a manifestar la muerte que operó en el hombre, en Adán y Eva. Esa muerte es separación, separación entre Dios y el hombre. Esa muerte, aunque tú estás caminando, hablando, comiendo, hay personas que hacen todo eso y aún dicen yo vivo, pero en realidad hay una muerte, es una muerte no biológica, es una muerte espiritual. En aquella ocasión en los evangelios dice la palabra del Señor que vino uno y le dijo Jesús a él, sígueme, y aquel hombre le dijo, voy a enterrar, déjame sepultar a mi padre y entonces vendré y te seguiré. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y es que todo aquel que no tiene del Espíritu Santo está muerto, no tiene la vida espiritual, está 2 veces muerto cuando su corazón se detiene y 3 veces muerto cuando su corazón se detiene, no recibió a Cristo, que es la vida, y después del juicio será lanzado al lago de fuego, que esa es la muerte. De verdad es la muerte segunda, ese es la condenación. El mismo infierno será lanzado al lago de fuego conforme a la palabra del Señor. Pero por eso estamos hoy predicando esta palabra y enseñando en estas breves cápsulas, ¿verdad? Que necesitamos andar en el Espíritu, recibiendo a Jesucristo, creyendo lo que dice la palabra de Dios, observando cada texto de la palabra de Dios y pidiéndole al Espíritu de Dios que nos revele. Esto no es religión, esto no tiene que ver con una denominación, no tiene que ver con una filosofía. Es una vida nueva, una vida renovada en la cual el Señor quiere que tú camines. Eh, es, es una nueva creación. Mucha gente de pronto se espanta cuando platicamos un poquito de esto. Yo le digo, nosotros somos extraterrestres y habrá quien haga memes de ello, ¿verdad? Pero quiero decirte, nosotros no somos de este mundo ya. Al recibir la vida espiritual en Cristo Jesús, ahora somos de una vida que trasciende el espacio, que trasciende lo material, que trasciende, que va más allá del tiempo
y es la eternidad en la presencia de Dios, donde Dios quiere que moremos, que habitemos. Pero aquí en la tierra tenemos ese beneficio de tener al Espíritu Santo de Dios que nos bendice, que nos ayuda, que nos guía. Y dice ahí la palabra del Señor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y eso nos va a ayudar mucho, porque primero, número uno, no hay condenación. Para el que está en Cristo ya no hay condenación. Para el que anda en el Espíritu ya no hay condenación. Pero para todo el que está en la carne hay condenación. Ese es el asunto. Que si andas en la carne, la condenación opera todavía sobre tu vida. Si andamos en la carne, la condenación nos alcanzará y llegará ese tiempo de juicio en el cual tendremos que comparecer ante el trono blanco del Señor, ese gran trono blanco, y entonces ahí seremos pesados, y aquel que no tenga a Cristo y su nombre no esté escrito en el libro de la vida, pues de luego no va a participar por la eternidad en el reino celestial, sino que estará por la eternidad lejos de Dios en un tormento que no se acabará. Por eso es tan importante, amado amigo, hermano, que atendamos a este llamado que el Señor está haciendo para que creamos en Jesucristo. No es difícil, solamente necesitas tener el deseo, el anhelo de aprender de Dios, de querer más del Señor, que te va a ayudar. Y entonces nadie te va a poder condenar. ¿Por qué? La condenación es que el hombre no quiso conocer a Dios, quiso separarse de Dios, quiso alejarse de Dios y hacer su propia voluntad. Esa es la condenación. Y dice la palabra del Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado, Señor. Entonces, conocer al Señor es la vida eterna. Conocer al Señor, estar en sus planes, ser parte de su cuerpo, ser parte de su iglesia, eso es la vida eterna. Y comienza aquí en la tierra, pero se prolongará después de la tierra hasta por la eternidad. Amén. Entonces, ¿quién te puede eh, proveer o quién te puede garantizar algo mejor que esto? Nada, nadie, nadie en lo absoluto, ninguna religión te puede prometer vida eterna, ninguna filosofía te va a prometer vida eterna. Hay personas y religiones y filosofías que te prometen cero problemas y hay personas que buscan en Cristo cero problemas. Sin embargo, Cristo no te promete cero problemas, Él te promete vida eterna, Él te promete salvación y vida eterna, no problemas, no cero problemas. Este es el asunto. Muchos piensan que viniendo a Cristo todos sus problemas se van a acabar. Y no es así. Tú puedes leer en la palabra del Señor todos aquellos que predicaron el Evangelio con ahínco, con poder, con autoridad. Ellos recibieron muchos ataques, persecuciones. La mayor parte de ellos murieron de una manera atroz y tenían hambres, pasaban necesidades, angustias, persecuciones, los agredían, los insultaban, los perseguían, los humillaban, porque creían en algo distinto, en algo diferente. La gente miraba en ellos un cambio, una transformación, algo diferente. Y eso realmente lo que el mundo no puede aceptar. Jesús dijo, si fuéramos del mundo, el mundo nos amara. Pero como no somos del mundo, el mundo nos rechaza. Pero dice el Señor, si a mí me rechazaron, si a mí me agredieron, ¿qué no harán contigo también? Entonces, ahí aplica la palabra del Señor que el alumno no es mayor que su maestro. Y si el Señor Jesús fue rechazado, fue insultado, fue segregado, fue reprimido, fue insultado, nosotros tenemos también esa probabilidad. No espera la aceptación del mundo, espera la aceptación de Dios. Esperar la aceptación del mundo también es andar en la carne. Esperar la aprobación de las personas, esperar la aprobación de la sociedad, también es andar en la carne. Pero tener la aprobación de Dios solamente, eso es andar en el Espíritu. Eh,
andar en el Espíritu también nos va a ayudar mucho a no sentirnos ofendidos, agredidos, ¿verdad? Recuerdo cuando eh, el rey Saúl perseguía a David y de pronto David tenía la oportunidad de hacerse justicia por su mano y él siempre respetó porque él tenía temor a Jehová y él sabía que era aprobado por Dios. En otra ocasión uno de sus adversarios desde el otro valle le gritaba, perro, perro, y su paje de armas consultó con David y le dijo, ¿quieres que vaya y lo mate? Y David le dijo, no, déjalo, porque si me está insultando es porque Dios le ha permitido hacerlo. Demuestra realmente que andaba en el Espíritu. Sin embargo, en tiempo de guerra se quedó en palacio. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, había un propósito de Dios para enseñarnos. Cuando desistimos de andar en el Espíritu, la carne comienza a agarrar terreno. Por eso la palabra del Señor dice que debemos de tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Dice, quien quiera seguirme, dice, tome su cruz cada día y venga en pos de mí. Eso es necesario, cada día dejar la carnalidad, cada día luchar, cada día. Dice la palabra del Señor hablando el apóstol Pablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestiales, y todo eso es espiritual. Y lo espiritual no se combate con la carne, lo espiritual se combate con el espíritu. Las cosas carnales se disciernen de manera carnal y las cosas espirituales se disciernen de manera espiritual. Y es necesario que sea el Espíritu Santo que nos ayude a discernir las cosas espirituales. Las cosas que están sucediendo en tu vida tal vez tengan un origen, un trasfondo espiritual y tú lo estás tratando de manera terrenal, de manera física, de manera carnal, y no hay resultado porque tal vez el origen es espiritual y tú necesitas venir y hacer espiritualmente para que puedas obtener victoria y seguir adelante. Otra de las situaciones que yo te comentaba es que cuando estamos en el espíritu es más difícil que caigamos en sentirnos ofendidos, humillados. Y yo siempre pongo un ejemplo. A lo mejor te va a parecer muy absurdo, pero este ejemplo, por ejemplo, esta servilleta representa nuestra carnalidad y todo lo blanco, ¿verdad? Es nuestra carnalidad. Y cuando tú o yo somos pura carne, todos los dardos que te aviente el diablo, pues van a pegar ahí. Pero tú comienzas a ser cristiano, comienzas a buscar del Señor, no solamente ser cristiano, sino comienzas a creer. Entonces hay un inicio, hay un comienzo. Aquí la carnalidad comienza a inhibirse, ¿verdad? Comienza a irse y más sigues leyendo y más sigues buscando de Dios y más sigues ayunando y más sigues negándote. Lo espiritual comienza a crecer más, que como un corazón. Más, comienza a crecer y de modo de que todos los dardos de Satanás que te envíe no van a pegarte. Tú vas a entender quién es el autor de esas ofensas y no te vas a ofender con tu hermano, ni vas a señalar al pastor, a la iglesia, a la sociedad, sino que tú vas a entender que quien te está dando esos ataques es el reino espiritual, porque tú ya dejaste de ser de Él. Él te va a pelear, te va a buscar, va a querer que vuelvas a Él, te va a buscar para que vuelvas otra vez, porque habíamos sido vendidos al diablo por medio del pecado en Adán y Eva, pero cuando venimos a Cristo Jesús, nuestra vida es restaurada en la pertenencia del Señor. Y cuando tu vida espiritual aumenta, hay menos carnalidad, hay menos opciones para que las críticas, los insultos, aunque sean a propósito, te peguen, porque van a pasar por el espíritu. Y eso es algo tremendo que yo aprendí y que trato de ir caminando y avanzar en ello. No lo he logrado, pero lo intento, y yo te invito a que lo intentes, andar en el espíritu, porque ahí
Mira, la carne pega en la carne y el espíritu pega en el espíritu. Entonces, generalmente tú andas en la calle o tienes en tu trabajo situaciones y la mayor parte de la gente donde estás está en la carne. Aún en la iglesia, tú vas a la congregación y de pronto hay personas que están en la carne y tratan de detenerte, de insultarte, te maltratan. Tómalo de manera espiritual, tómalo como una prueba, tómalo, véelo de manera espiritual. Pero si tú también andas en la carne y yo también ando en la carne y recibes un insulto, ese insulto va a pegar en la carne y va a traer una reacción. ¿En qué? En la carne. Y por eso hay pleitos, celos, iras, envidias, griterías, disensiones, herejías, que levantan mal testimonio tanto en las familias como en las iglesias, en la sociedad. La sociedad solamente está buscando algún argumento para descalificar realmente al creyente y hacerle ridiculizarlo. Amén. Entonces necesitamos tener una reacción espiritual. Cuando alguien te insulta o te ofende, tu reacción debería de ser espiritual, mi reacción debería ser espiritual. Y recuerdo una historia muy bonita que nos pasó cuando recién llegamos a Cerritos. Había un personaje que todas las veces que llegaba, yo vivía a un lado de un taller mecánico y esa persona llegaba todas las veces a ese taller y cada vez que llegaba hacía señas con sus manos y nos recordaba el 10 de mayo. Y como yo no alcanzaba a ver, pues yo estaba hasta el fondo, cada vez que llegaba él levantaba su mano y yo lo saludaba. Y tal vez si yo hubiera sabido que me estaba ofendiendo, hubiera tenido una reacción también en la carne y hubiera reaccionado en la carne. Sin embargo, yo no lo percibí como un insulto porque realmente no lo vi. El que anda en el espíritu no ve realmente la ofensa a sí mismo, sino que ve la oportunidad de oración, la oportunidad de ayudar. En un tiempo dado, esa persona tuvo un accidente y quedó en cama durante mucho tiempo y yo no sabía. Había un amigo mío, un hermano, que me invitó a orar por una persona que había tenido un accidente y era él, y yo no sabía. Y cuando yo llegué a su casa juntamente con mi hermano, entramos, su familia nos recibió y lo primero y sí, hizo cuando llegamos al cuarto, que nos vio, empezó a quebrantarse y a llorar, dijo, ha venido todo mundo, vinieron mis amigos, mis vecinos, vino hasta el sacerdote, a donde yo voy, y el último que esperaba que viniera, que nunca pensé que viniera, era usted. Le pido perdón porque muchas veces lo insulté, lo ofendí, y yo no me sentía insultado, yo no me sentía ofendido, sería porque no lo había visto con mis ojos, pero es una analogía de cómo debemos de andar en el espíritu. No que yo andaba en el espíritu, sino que yo no me di por enterado de que me estaba insultando cada vez que llegaba. Y después de eso, que oramos por él, yo le dije, yo no tengo nada en contra tuya, vengo a orar por ti, vengo a pedirle al Señor por tu vida. Y Dios lo levantó y lo sanó. De ahí en adelante, todas las veces que me lo encuentro, abre su ventana de su camioneta, saca su mano, pero ahora ya no es para insultarme, ahora es para saludarme y me dice, hermano, Dios te bendiga, pastor, Dios le bendiga. Y ha habido una transformación, porque el que anda en el Espíritu es capaz de transformar, de impactar la sociedad. Eso es lo que sucedió con los discípulos, eso es lo que sucedió con Jesucristo. ¿Cómo que hay que poner la otra mejilla? ¿Cómo? Ya no la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No, ya no, porque estamos en el Espíritu. ¿Cómo ahora tengo que amar a mis enemigos? ¿Es la doctrina de Jesucristo? Sí, porque es sencillo amar a los amigos. Necesitas andar en la carne para andar a los amigos, pero para amar a los enemigos, ahí necesitas andar en el Espíritu. Para amar al que te insulta, al que te agrede, al que te daña, al que te ofende, al que violentó tu persona, y amarlo, eso parece ilógico, incongruente, fuera de lo razonable, fuera de este mundo, y en realidad lo es, porque el Espíritu Santo es irracional para las cosas del mundo, porque el Espíritu Santo es fuera de este mundo, el Espíritu Santo es fuera de toda lógica humana. En nuestra lógica, el que me la hace, me la paga.
en la lógica del Señor, el que te la hace, perdónalo. Y te lo vuelve a hacer, perdónalo. Te la vuelve a hacer, perdónalo. Y en ese punto saltamos los que andamos en la carne y nos hace difícil perdonar y decimos, pero ¿cómo? Y hay un dicho que de pronto usamos o usan los cristianos, dicen, no, es que Dios me hizo manso, pero no menso. En realidad está mal dicho y atenta contra los principios reales del Evangelio, que es el perdón, el amor, la misericordia. Sí, yo sé que Jesucristo fue insultado y él perdonaba, él amaba a los fariseos, no andaba con ellos del brazo, pero los amaba y les daba la palabra y oraba por ellos, porque Jesús es amor y nosotros tenemos que transmitir ese amor y solamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que el fundamento que Cristo es en nuestra vida tiene que ir edificándose en nosotros por palabra que el Espíritu va agregando para crecer como un edificio sólido, para que como aquella casa que fue puesta sobre la peña permanezca en medio de la tormenta. Yo de verdad, y con esto voy a casi terminar, me sorprende cómo antes la persecución al cristiano estaba fuera del cristiano, era lo que le rodeaba. Nerón, el mismo Pablo, cómo perseguía a los cristianos, los quemaban vivos, los ponían a sufrir, los echaban a los leones y ellos de rodillas orando delante de Dios, mientras que los leones llegaban y los despedazaban y los mataban a ellos, a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas, delante de sus ojos, y ellos, su fe era sólida y no volvían atrás. Pero ahora siento y pienso y veo como que la persecución está dentro del creyente. Ahora Satanás ha hallado la puerta para perseguirlo desde adentro. Ya no está Nerón mandando a los cristianos a los leones, pero el mismo pensamiento racional de uno nos dice, no, ya no, yo ya no, me voy a dar un tiempo, no voy a volver a la iglesia, no merezco ser de Cristo, he pecado, ya fallé, ya mejor yo no la hago para estas cosas, se necesita mucha fuerza, yo no puedo, Dios me abandonó, Dios no está conmigo, y nosotros mismos nos lanzamos a los leones. Ya no esperamos que venga Nerón en el mundo y nos lance. Muchos cristianos se están lanzando, haciendo suicidio espiritual, lanzándose al mundo, volviéndose atrás, porque no le funcionó algo, porque se sintió ofendido en la iglesia, porque no recibió la atención que esperaba, y todo eso mora y radica en la carne, amado. Por eso la intención de mi corazón y el anhelo de mi alma es que andemos en el Espíritu. No será fácil, pero es posible. Si tan solo nos esforzamos, si tan solo nos extendemos hacia el Señor y nos estiramos para tocar su manto como aquella mujer que lo hizo en tiempo de su necesidad, sin temor, sabiendo que no podía, que no debía hacerlo, pero ella lo hizo por fe. Hermanos, busquemos por fe al Espíritu Santo de Dios. Acerquémonos a Cristo. Cualquiera que sea tu religión, si estás escuchando, tú necesitas a Jesucristo. Necesitas que Él venga a morar dentro de tu corazón. Necesitas que Él conquiste todo tu ser, que Él gobierne todo tu ser. Tú le puedes hablar hoy porque Él está ahí. Esa palabra que dice que tenemos poder de dar vida y dar muerte en nuestros labios, a eso se refiere realmente. Que cuando tú confiesas que Jesucristo es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú ya empiezas a caminar en el Espíritu, porque Dios no se apartará de aquel que se acerque voluntariamente a Él. Acércate a Dios, no tengas miedo, no es otra religión, es Dios, el creador del universo, es el Espíritu Santo, quien quiere ayudarte para que no te sientas ofendido, para que alcances todas las promesas que Dios tiene para ti. Te ama el Señor de una manera tan grande. Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Él no te ha desechado. Él no te ha maldecido, Él no te ha echado fuera. Tal vez la gente que te rodeó te lo dijo,
o tal vez tú lo pensaste y esa es la voz en primera persona que el enemigo pone en nuestras mentes. Si tú ya eres de Cristo, el enemigo no puede entrar a tu corazón porque ahí habita Cristo, pero puede usar tu mente. Tu mente funciona como la rendija del correo de tu puerta. Satanás viene y mete un mensaje en primera persona que es yo, y tú lo lees y dices, yo soy indigno, yo no debo de buscar, yo estoy acabado, yo no tengo esperanza, y lo creemos, y entonces nos lanzamos automáticamente a los leones, al mundo, nos apartamos de Dios y lejos de Dios empezamos a pecar como el hijo pródigo cuando le dieron su herencia y se fue a malgastarlo. No malgastes tu tiempo en el mundo, no malgastes tu tiempo, vuelve a tomar la posición que Dios te dio de hijo. Es cierto, si pecaste, necesitas pedirle al Señor que te perdone. Si tú pecaste y es un pecado grande, tú necesitas pedirle al Señor que te perdone. Y Él, con su misericordia, podrá cubrir ese pecado, podrá borrar ese pecado y volverte a tomar entre sus brazos. Te bendigo en el nombre de Jesús, te saludo en el nombre de Cristo Jesús y te invito a que pruebes a Cristo Jesús. Él es el perdón de tus pecados, Él es la salvación de tu alma, Él es la vida eterna y Él quiere que andemos en el Espíritu. Que Dios te bendiga. Luego nos volvemos a ver en otro video cortito para anunciar un poquito más del Evangelio y la palabra de santidad. Que Dios te bendiga. Saludos a todos los que se conectaron y a aquellos que van a ver este mensaje. Bendiciones, saludos desde Iglesia Familia Betel Cerritos en San Luis Potosí. Iglesia de Dios en Cristo Internacional. Son solamente nombres, pero realmente somos de Cristo, el único y eterno Rey. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.